Ya, entonces hoy vamos a estar pintando a Aina la Valquiria, que es una figurita de Reaper's Bones. La tengo hace harto tiempo, pero está bien bonita, así que igual me tengo que pintarla. Ya la imprimí negro y le puse una base. Entonces el siguiente paso va a ser hacerle un dry brush blanco para sacar un montón del detalle. Después vamos a ponerle arena a la base y usando blanco y azul cielo de Vallejo vamos a tratar de generar que esté como parado sobre un témpano de hielo o sobre nieve. Y después de eso vamos a pintar la ropa y el pelo usando speed paint. Entonces el pelo lo planeo pintar rojo y la ropa pintarla azul. Entonces viendo cómo queda eso, después podemos pasar a una fase de detalle y ver si sale todo bien. En la revisión inicial es notorio que la espada de la miniatura está doblada de tanto tiempo estar guardada, pero no veo que vaya a ser un problema. Partimos con el dry brushing, que en retrospectiva creo que llevaba mucha pintura, por lo que no salió todo el detalle que debería salir porque lo oculté un poco con el color, pero se ve mucho mejor la miniatura que solo con el imprimado. En la revisión posterior vemos que la parte que está cubierta por el escudo no le pudimos sacar el resaltado, pero siendo una zona de sombra no es relevante. Después agregamos cola fría diluida en agua para agregar la arena a la peana. La idea es que esto dé una textura que después podemos transformar en nieve o hielo. Normalmente uno pone cola fría en la base, agrega arena y después asegura la arena haciendo una segunda pasada de cola fría diluida. Si bien la base cumple nuestros propósitos, tiene más textura de pegamento que de arena, por lo que para la próxima vamos a diluir más la cola fría. Habiendo completado la peana, empezamos a colocar los colores bases. En la base de la miniatura vamos a colocar azul cielo para simular nieve o hielo. La capa la pintamos con Speed Paint de Army Painter, en este caso el color es Magic Blue. Y después seguimos pintando el pelo también con Speed Paint, en este caso Blood Red. Las escamas las pintamos usando Gravelord Grey, el cual también aplicamos en la espada y algunos otros detalles. Y para cerrar repasamos algunos detalles que hayamos perdido con los colores anteriores. Después nos movemos a repasar la peana haciendo un dry brush blanco y añadiendo otros toques blancos para dar una apariencia más de nieve o de hielo que el que tenía con el azul cielo directo. Los colores son más apagados que mi expectativa, pero es una buena elección de colores. En las primeras capas ya estamos bastante bien y tenemos harto espacio para seguir arruinándola. Así que ahora voy a ir a un poco más de detalle a las partes que son más chicas de la base. Entonces lo que vamos a hacer es que todo lo que sea cuero lo vamos a hacer con cuero, increíble. Todo lo que sean detalles de metales vamos a usar o oro viejo o Shadowed Steel. La piel la vamos a pintar con carne mate. No quiero hacer nada muy emocionante porque soy muy malo con la piel todavía, así que voy a partir con carne mate. Vamos a usar un lavado de piel y después vamos a ver si podemos hacer algún highlight y a ver si sale algo interesante, ¿ya? Y en el escudo vamos a hacer algunos detalles con rojo y azul. Partimos pintando la cara color carne mate y después moviéndonos a pintar la armadura y los guanteletes color cuero. Pintamos color oro viejo los detalles del escudo, después nos vamos a mover a pintar color acero el resto de las zonas metálicas.
Damos una base de rojo al escudo y después vamos a hacer unos detalles con color heather blue. El único detalle que vemos en la revisión es que el azul no está cubriendo muy bien el rojo, así que necesita un par de pasadas más. Ya, pues la mini está quedando bastante decente, así que todavía tenemos espacio para echarla a perder. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner luces, mezclando colores que ya teníamos con blanco o amarillo, dependiendo de qué queremos aclarar. Y adicionalmente en las partes donde yo siento que mi habilidad no va para el detalle, voy a lavarlas con lavado negro o café o rojo. En particular en la cara, el rostro lo voy a hacer con un lavado rojo, que normalmente, perdón, un lavado carne, que normalmente me ayuda a que quede un poco más decente la cara, que algo que todavía no sé hacer. Añadimos a la armadura una serie de detalles en rojo y en azul para darle algo de variedad y que no esté tan plana, y además de tratar de hacer un highlight en el borde con un color cuero más claro. Aquí me ven tratar de añadir luces en el casco y la espada usando Polished Silver, pero la verdad no se notó para nada. Y obviamente en la recta final es donde la empezamos a embarrar, donde básicamente aquí me van a ver hacer la cara unas 3 o 4 veces y da la impresión de que Aina tiene maquillaje de payaso en vez de tener un rostro normal. En la revisión podemos ver el maquillaje de payaso en todo su esplendor. Ya, pues estamos listos. Quedó bastante buena, me gustó cómo quedó. Aunque estuve fallando en la última fase. En particular, la cara, siempre el mismo problema. Me falta demasiado control del pincel y también entender bien cómo está la textura de las pinturas. Pero chorreé toda la cara tratando de pintar los ojos, dejé la embarrada, tuve que arreglarlo como 10 veces. Al final quedó más o menos. Y para el resaltado tampoco. Me pasó que elegí mal los colores. Entonces, si bien hice una capa de resaltado, no resalta mucho. Pero en general igual estoy bien contento con el resultado. Así que, bueno. Probamos cosas nuevas y algunas funcionaron, otras no. Y tengo una mini que igual está bonita. Eso, hasta la próxima.